Hoy le volvemos a dar vida a este motel recordando su historia. El pueblo, a pesar de estar relativamente aislado en medio de la naturaleza, logró atraer una gran cantidad de visitantes, porque el entorno era rico en aguas hidrominerales y habían creado una gran diversidad de ocio. Pero no fue hasta 1947 cuando Timoteo, un hombre arraigado en los negocios de la hostelería, vio el potencial del que disponía este municipio. De inmediato mandó construir su motel, con la esperanza de poder hacer frente a la gran demanda de visitantes que acudían a diario a las aguas hidrominerales de alrededor. Solo 3 años después fue inaugurado. En 1951 abrió sus puertas por primera vez. En adelante, todo fueron años fructíferos. Grandes banquetes y fiestas inundaban la zona a diario. En días señalados, el motel colgaba el cartel de completo. Pero ningún reinado dura para siempre. Los visitantes cambiaron las termas por las playas, fueron apareciendo nuevos hoteles más lujosos y modernos, y le robaron el protagonismo al municipio, que a todos los efectos estaba lejos, en el interior del país. A finales de los años 90, las reservas habían caído un 30%, recibían menos huéspedes y estos se habían vuelto más exigentes. El motel pedía a gritos una remodelación, pero con la reducción de ingresos no era viable invertir de nuevo en él. La situación cada vez era más insostenible y por primera vez en 49 años colgaban el cartel de cerrado. Hoy volvemos a traspasar sus puertas con la mejor de las intenciones, recordar los mejores momentos de un gigante olvidado. Vamos a empezar por la parte de cocina, que es esta de aquí, aunque aquí más bien seguramente lavaban los platos. Y por aquí ya tenemos lo que parece la sala de congeladores. Tenían varias neveras por aquí. Aquí ya sí que está la cocina donde cocinarían. Ya veis ahí los fogones que tenían. Una cocina enorme, ¿eh? ...2001... Ahí tenemos un calendario del 2000. Son unos 20 años de abandono. ¡Hala! Están las llaves puestas. Y son las de la cerradura, ¿eh? Qué raro que dejaran hasta las llaves. Puede que fuera un embargo o algo así para que dejaran las llaves puestas, porque si es tuyo no deja las llaves puestas. Toda la vegetación ya intentando entrar dentro. Y vamos a pasar a la parte del restaurante, al salón. Y ya tenemos algunos platos. Y estos muebles que imagino que tendrían algunas botellas de vino, vasos, copas. Ah, fijaos esta sala, no la habíamos pasado. Ahí sí que tenían todos los vasos. Y aquí hay más platos. Y fijaos en el salón. Para ser una pensión, el salón del restaurante era bastante grande, por lo que imagino que gran parte de los clientes que tenían en el restaurante no se hospedaban en la pensión. Qué chulo está esta sala.
Fijaos en la recepción, que bien se conserva. Increíble que se conserve así. Os voy a enseñar la puerta principal, que es esta de aquí. Está todo lleno de telarañas esta parte. Qué chulo. Con todos los sillones. Mirar este cartel para los horarios de los desayunos, las comidas y las cenas. Fijaos en la cantidad de telarañas que se han ido formando. Y aquí tendrían las llaves de todas las habitaciones que tenían. Y fijaos lo que tenían aquí. Pedazo de caja fuerte. Para una pensión es bastante grande. Qué raro que sigan girando, de normal están tan oxidadas que les cuesta mucho girar. Código postal. Listado de los códigos postales. $1990. 8 dormidas. 6 almuerzos. 12 cenas. Vamos a mirar la última página, a ver de qué año es. 1999. 10 días durmiendo aquí. Y esta sala de recepción me ha encantado, por lo bien que se conserva. Raro es que después de 20 años se conserve así de bien. Con la llave puesta en la habitación, la 108. Pero bueno, es una pensión, no es un hotel. Así que tendrían lo justo. Incluso el baño ahí. Que no es un baño, es un bidet. O sea, no podías hacer tus necesidades ahí. Así que tiene que haber un baño en este piso también. Los cuartos de baño para que no tuviera cuarto de baño en su habitación. Estas de aquí arriba también eran bastante pequeñas. Vamos a ver si se ve un poco la estructura del edificio desde aquí.
Wow. Se lo está tragando todo. Las plantas. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle like, dejar en comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!